Y ya, hoy día vamos a tener la primera clase de materia, propiamente tal. Es una clase de introducción bastante liviana en la que vamos a revisar algunos conceptos y principios básicos que necesitamos manejar en el área de la mecánica para poder tener éxito, ¿no es cierto?, en esta asignatura. Ya son conceptos que más de algunos les resultará familiar porque la mecánica es una rama de la física y ustedes vienen ya recién saliendo, ¿no es cierto?, de una serie de ramos en esa línea, así que puede que hayan cosas nuevas, pero les resultará un tanto familiar, ¿sí? Ya. Bueno, como sabrán, este ramo se llama mecánica técnica, mecánica aplicada, es decir, es un ramo del área de mecánica, y lo primero que necesitamos saber es contextualizar qué es lo que vamos a estudiar acá, cuál es el objetivo de estudio de la mecánica, ¿sí? ¿De qué trata la mecánica? ¿Sí? La mecánica es una ciencia, ¿sí?, que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo acción de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí vamos a estudiar cuerpos que están sometidos a la acción de un sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas son muchas fuerzas que afectan a un cuerpo en distintas direcciones, distintas magnitudes, y que producen distintos efectos en el cuerpo. Pero esos efectos yo siempre los puedo catalogar como condiciones de reposo o de movimiento, ¿sí? Los sistemas de fuerza lo que hacen es afectar la condición de reposo o de movimiento que presenta un cuerpo, y eso es lo que estudia la mecánica. Estudia, trata de describir dicho estado de reposo o dicho estado de movimiento o la transición de un estado a otro, y también intenta predecirlo, ¿sí? Es decir, a partir del sistema de fuerza, poder llegar a deducir, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar. ¿Va a permanecer en reposo el cuerpo? ¿O va a pasar de reposo a movimiento? ¿O va a pasar de reposo a movimiento y luego volverá al reposo? Etcétera, ¿sí? Ese es el objetivo de la mecánica. La mecánica se divide en varias categorías, muchas de las cuales ustedes van a estudiar durante su carrera. Ambas carreras, algunos con mayor profundidad que otras, pero muchas de estas ramas que ven acá en este árbol las van a estudiar, ¿sí? La principal división es dependiendo del estado de la materia que compone el cuerpo que vamos a estudiar, ¿sí? Si el cuerpo está en estado sólido, hablamos de, como el nombre lo dice, mecánica de sólidos. Y si el cuerpo es un fluido, es decir, es un líquido o un gas, hablamos de mecánica de fluidos, ¿ya? Eso ustedes lo ven por otro lado, tienen ramos especializados en mecánica de fluidos, como el propio mecánica de fluidos, máquinas hidráulicas y una serie de más. Acá también entra mucho lo que tiene que ver la termodinámica y termofluido. Pero esta asignatura que vamos a ver acá se ubica en el área de la mecánica de sólidos, porque vamos a estudiar cuerpos que se encuentran en dicho estado, en estado sólido, ¿ya? Ya habiendo contextualizado que los cuerpos que vamos a estudiar están en estado sólido, existen dos divisiones más: mecánica de cuerpos rígidos y mecánica de cuerpos deformables. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia en que los cuerpos rígidos no sufren deformaciones, ¿ya? O suponemos que los cuerpos no van a sufrir deformaciones. Son cuerpos que mantienen sus dimensiones geométricas constantes a lo largo del problema que analizaremos, ¿sí? En cambio, los cuerpos deformables, esa geometría va cambiando. Quizás va cambiando a nivel molecular o a nivel de partícula, o es muy pequeño el cambio, pero existe, ¿sí? En cambio, en un cuerpo rígido nosotros asumimos que no hay ningún tipo de deformación. Una deformación siempre es un cambio entre la distancia de las partículas que componen un cuerpo, ¿ya? Entonces, en la mecánica de cuerpo rígido, nosotros decimos eso no pasa, ¿sí? No hay deformaciones. A pesar de que en la realidad un cuerpo 100% rígido no existe, ¿ya? Todos los cuerpos se deforman cuando están en contacto con fuerza, ¿sí? Si yo pesco o tomo un lápiz y lo intento doblar, el lápiz se deforma. Quizás esa deformación es muy pequeña y no se alcanza a percibir, pero siempre que estamos en contacto con algo lo estamos deformando.
El tema es que si esa deformación es muy, muy pequeña en comparación al tamaño del cuerpo con el que estamos trabajando, nosotros podemos asumir que es cero, porque no va a afectar los resultados de nuestro análisis, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a los cuerpos rígidos, ¿ya? Vamos a asumir que las deformaciones son muy pequeñas que las podemos obviar. En cambio, los cuerpos deformables, las deformaciones sí son importantes y de hecho son muchas veces el objeto de estudio de esas ramas de la mecánica, como por ejemplo la mecánica de materiales, que eso igual ustedes la van a ver en profundidad en resistencia de materiales los ingenieros industriales y en mecánica de sólidos 1 y 2 los ingenieros civil mecánicos, ¿ya? Por otro lado, a partir ya habiendo dicho que tenemos mecánica, estudio de cuerpos, mecánica de sólidos, estudio de cuerpos sólidos, mecánica de cuerpos rígidos, estudio de cuerpos sólidos no deformables, ahora tenemos la última división que es la estática y la dinámica. Y la distinción entre estas dos ramas es la siguiente. Es si el cuerpo que estamos estudiando se encuentra en reposo o en movimiento, ¿sí? La estática, el cuerpo que vamos a estudiar se encuentra en reposo y permanece en reposo a lo largo de todo el estudio que realicemos, ¿ya? Mientras que la dinámica, el estado de reposo cambia a movimiento, ¿sí? O simplemente es un estado de movimiento continuo. Pero en la dinámica hay movimiento. Esa es la diferencia. Y en la estática no hay presencia de movimiento, solamente hay reposo. Y este ramo, esta asignatura, mecánica técnica, mecánica aplicada, es un ramo esencialmente de estática, ¿sí? Que vamos a estudiar cuerpos que se encuentran en reposo y permanecen en él a lo largo del estudio, a lo largo del tiempo que tome el estudio que nosotros vayamos a realizar en el problema X que estemos analizando. ¿Sí? Ese es más o menos el contexto en el cual se encuentra la asignatura. ¿Sí? Recuerden que si alguien tiene alguna consulta, no es necesario que esperen al final y pueden hacerla inmediatamente. Eh, Voy a proseguir por mientras. Ya bueno, acá está más o menos las definiciones que le acabo de mencionar, ¿no es cierto? La mecánica de sólido, que estudia cuerpo en estado sólido, mecánica de fluido, cuerpo en estado líquido y gaseoso. La mecánica de cuerpos rígidos supone que los cuerpos son perfectamente rígidos, es decir, que no sufren ninguna deformación, ¿sí? Sin embargo, acá está el alcance que yo les hacía, que las estructuras y máquinas reales nunca son completamente rígidas y se deforman bajo la acción de cargas a las que están sometidas. A pesar de esto, a menudo las deformaciones son pequeñas y no afectan de forma despreciable las condiciones de equilibrio o de movimiento de la estructura mecánica o máquina en consideración, ¿ya? Entonces, si la deformación es muy pequeña, tan así que no afecta el equilibrio o el movimiento del cuerpo, nosotros podemos asumir que esa deformación es cero y modelar el cuerpo como un cuerpo rígido. En cambio, la mecánica de cuerpos deformables, la deformación aquí son importantes en lo concerniente a la falla de la estructura y se deben considerar y estudiar. Esta rama involucra la mecánica de materiales. Y por último, estática estudia cuerpos en reposo y la dinámica estudia cuerpos en movimiento. En mecánica aplicada 2 para los ingenieros civil mecánicos, esa es una asignatura en la que ven puramente dinámica, ¿sí? Parten con estática y luego ven dinámica, ¿sí? Y también ven mecánica de cuerpos deformables en mecánica de sólidos. Ya. Seguimos entonces. Importante lo dicho, en este curso estudiaremos estática, es decir, cuerpo en estado sólido, que pueden ser considerados rígidos, es decir, que sus deformaciones son muy pequeñas, tan así que podemos asumir que no sufren deformación alguna y que se encuentran y permanecen en reposo. La mecánica es una ciencia aplicada que busca explicar y predecir fenómenos físicos y por lo tanto establecer fundamentos para las aplicaciones de ingeniería.
¿sí? Aquí vamos a ver una serie de principios que buscan predecir fenómenos físicos, ¿ya? Y que son importantes porque son los fundamentos de aplicaciones ingenieriles, como la construcción de estructuras o la construcción de máquinas, ¿sí? Eh, Nosotros podemos observar en el día a día que hay una serie de elementos mecánicos que permanecen y se mantienen en reposo y están diseñados para mantenerse en reposo. La idea fundamental de esa estructura es que no presenten movimiento. Por ejemplo, las casas, los edificios, los puentes, las carreteras, etcétera, son diseños mecánicos que están hechos para mantenerse en reposo, ¿ya? Por eso es importante la eh, estática, ¿sí? Porque en ella vamos a aprender los principios que permitieron realizar el diseño de dicha estructura, ¿ya? Bueno, acá hay una definición que va a ser importante al principio del curso, que es partícula, que es una pequeña cantidad de materia, ¿cierto? La cual se concentra en un solo punto, ¿sí? Es decir, es un cuerpo que tiene la materia concentrada en un único punto en el espacio. Y acá hay una definición de cuerpo rígido, ¿cierto? Nosotros dijimos que acá íbamos a trabajar con cuerpos rígidos que no sufren deformaciones, y un cuerpo rígido lo podemos definir formalmente como sigue. Es una combinación de un gran número de partículas que ocupan posiciones fijas entre sí. Es decir, la posición de una partícula de un cuerpo rígido respecto a otra no cambia, ¿ya? No experimenta deformaciones, entendiendo el concepto de formación como un cambio entre la posición relativa de la partícula que constituye un cuerpo, ¿sí? Si hubiera deformación, por ejemplo, yo tengo un cuerpo rígido que está formado por una partícula A y una partícula B. Una deformación sería que la distancia entre esas dos partículas cambie, ¿ya? Si esa distancia se mantiene constante a lo largo del análisis que realicemos, estamos hablando de un cuerpo rígido. Por ejemplo, en la primera imagen que ustedes pueden ver a la izquierda, ¿sí? Es una estructura ABC que está formada por tres barras, ¿cierto? La barra B, la barra C y la barra BC. Es una estructura rígida, ya que aunque se le aplique la fuerza F, las posiciones relativas de sus elementos constituyentes, que son las tres barras, ¿cierto? No cambia una respecto a la otra, suponiendo que por supuesto los elementos no se deforman. La fuerza aquí solo podría causar el movimiento de la estructura completa, pero la distancia entre dos partículas que la constituyen, D y D', por ejemplo, eh, se mantiene invariante, ¿ya? Lo que me está diciendo acá es que si yo le aplico esta fuerza a la estructura, esta estructura podría moverse toda junta, ¿cierto? Pero la distancia entre sus elementos no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Por ejemplo, la distancia entre esta partícula D y esta partícula D', a pesar de que este elemento se mueva, va a seguir siendo la misma, ¿ya? Entonces yo puedo afirmar que este cuerpo es un cuerpo rígido, contrario a lo que ocurre con el cuerpo de la parte derecha, ¿sí? En este cuerpo, si yo le aplico la fuerza F, ¿qué es lo que va a pasar? La barra AC va a rotar respecto al punto C, ¿cierto? Esto se va a mover de esta manera. Se va a mover y la distancia D' se va a acortar. Entonces yo puedo decir que la distancia entre dos partículas de este cuerpo no permaneció constante. Entonces hubo una deformación. Por lo tanto, este cuerpo que está acá, el cuerpo ABC de la parte derecha, no es un cuerpo rígido.
¿sí? La estructura ABC no es rígida, ya que la aplicación de una fuerza F provoca, provoca que las posiciones relativas de sus elementos constituyentes cambien una respecto a la otra. La fuerza F, además de causar el movimiento de la estructura completa, podría causar una rotación del elemento AC respecto al punto C, con lo que la distancia entre dos partículas que la constituyen cambiaría. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de cuerpo rígido y cómo diferenciar un cuerpo rígido de un cuerpo que es deformable? Ya, excelente. Ya, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Ya, ahora vamos a ver algunos conceptos que vamos a usar muy a menudo a lo largo del curso. Son conceptos muy básicos en física que ustedes ya conocen, pero que vamos a refrescar un poco la memoria. Ya, primero el concepto de espacio, que es un concepto, ¿no es cierto?, que está asociado a la posición de cosas, a la posición de objetos o de puntos. Por ejemplo, ahí dice concepto asociado a la noción de la posición de un punto P, la cual yo cierto siempre que tengo la posición de un punto lo puedo definir mediante tres medidas, ¿cierto? Yo con tres medidas puedo especificar completamente dónde se encuentra algo, ¿cierto? Puedo dar la dirección en X, la dirección en Y, la dirección en Z, respecto a un punto de referencia, en tres direcciones y esas longitudes, la longitud a partir del punto de referencia hasta el punto P en cada una de las direcciones de los ejes se conocen como coordenadas, ¿verdad? Eso es familiar con ustedes, sistema cartesiano común o algún otro tipo de sistema de coordenadas, como puede ser el polar. Pero lo importante es que yo siempre con la combinación lineal de tres medidas, yo puedo dar a conocer inequívocamente dónde se encuentra algo. ¿Ya? Después tenemos el concepto de tiempo, que se precisa, es una variable que se precisa especificar para definir un evento. ¿Sí? Además de la posición de algo, yo necesito saber cuándo ocurre algo. ¿Sí? ¿Dónde y cuándo? Entonces, el cuándo me lo define el tiempo. También generalmente se especifica respecto a un sistema de referencia, un tiempo cero, uno dice ya, tal evento ocurrió una hora después de algo, ¿cierto? Siempre se trabaja con referencias. Y el tercer concepto es el concepto de masa, ¿ya? Que se usa para caracterizar y comparar a los cuerpos en términos de ciertos experimentos fundamentales de la mecánica. Por ejemplo, dos cuerpos que poseen la misma masa serán atraídos por la Tierra de la misma forma. Esto también ofrecerá la misma resistencia a un cambio en su movimiento de traslación o a su condición de reposo, ¿sí? Muchas veces se dice que la masa, ¿no es cierto?, es una medida de la inercia que tiene un cuerpo a cambiar su condición de movimiento. Mientras mayor masa tiene un cuerpo, más difícil es sacarlo del reposo y ponerlo en movimiento, y lo mismo, frenarlo y eh, detener su movimiento para que vuelva al reposo. ¿Ya? Es una medida de la inercia de un cuerpo hacia la traslación, ¿sí? Y el cuarto concepto, y el más importante que yo diría en este curso, es el concepto de fuerza. ¿Ya? Una fuerza siempre va a representar la acción de un cuerpo sobre otro, ¿sí? Eh, Esta puede ser ejercida a través del contacto directo. Siempre que dos cuerpos están en contacto directo, existe una fuerza entre ambos cuerpos.
¿sí? Yo, por ejemplo, ahora tengo afirmados los brazos en mi escritorio, estoy ejerciendo una fuerza sobre el escritorio y el escritorio está ejerciendo una fuerza sobre mí. Y hay otras fuerzas a distancia que son las fuerzas gravitacionales, las fuerzas magnéticas, que también, ¿cierto? Siempre van de a pares, acción y reacción, pero son fuerzas que se ejercen a distancia. Una fuerza, para ser caracterizada, se tienen que especificar 4 cosas, ¿ya? La primera es el punto de aplicación, la magnitud, dirección y sentido, ¿sí? La magnitud de una fuerza está caracterizada por cierto número de unidades, es decir, qué tan intensa es una fuerza. 10 newton, 15 newton, 5 libras, etcétera. Pero es una cantidad y se especifica por medio de un número, pero que siempre va acompañado de una unidad. No es lo mismo decir 10 newton que decir 10 kilonewton, ¿sí? En el ejemplo que tenemos en el dibujo, eh, esto vendría siendo la magnitud, ¿cierto? Magnitud de la fuerza que está dada en unidades, en este caso la unidad que elegimos son los newtons. Después tenemos la dirección. La dirección de una fuerza está determinada por su línea de acción, que es una línea infinita a lo largo de la cual se encuentra la fuerza, ¿sí? La línea de acción entonces es esta, ¿sí? Una línea infinita que se extiende a lo largo de el vector de la fuerza, ¿ya? Y que generalmente se especifica por medio de un ángulo respecto a algún eje de referencia, a un eje fijo. Por ejemplo, esta fuerza que está acá, la línea de acción de la fuerza la estamos definiendo a partir de un ángulo con respecto a la horizontal, ¿cierto? A una línea horizontal estamos definiendo la línea de acción diciendo que es una línea infinita que se encuentra 30 grados en sentido antihorario a partir de la línea horizontal, ¿ya? También podríamos definirlo perfectamente a partir de un ángulo respecto a la vertical, por ejemplo. Eh, la fuerza entonces se representa por medio de un segmento dentro de la línea de acción, que es el segmento rojo que pueden ver en el dibujo, y se puede adecuar la longitud de este segmento a escala, ¿no es cierto?, para que represente la magnitud de la fuerza. O sea, si yo dibujo fuerza de escala, si tengo una fuerza de 15 newton, esa fuerza debería ser más grande, o el vector debería ser más largo que la fuerza de 10, ¿ya? El sentido está indicado por la punta de la flecha, del vector. Una vez que yo defino la línea de acción, una fuerza pudiese tener 2 sentidos, ¿cierto? Hacia un lado de la línea o hacia el otro. En este caso, el sentido está dado por la flecha hacia la derecha y hacia arriba, ¿ya? Sentido opuesto sería hacia la izquierda y hacia abajo. Y el punto de aplicación es un punto específico dentro de la línea de acción donde la fuerza se ejerce, que en este caso es el punto A, ¿sí? No es lo mismo que yo haga la fuerza en el punto A que haga la fuerza en el punto B que pudiese estar más arriba, por ejemplo. Si yo tengo un cuerpo con dimensiones, si por ejemplo una caja, no es lo mismo hacerle la fuerza en un lado que hacerle la fuerza en otro. Entonces, además de la magnitud, la dirección y el sentido, el punto de aplicación es súper importante, ¿ya? Siempre las fuerzas están aplicadas en un punto, ¿ya? Y ese punto es el punto de aplicación. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, importante, ¿no es cierto?, recalcar que el espacio, el tiempo y la masa son cantidades escalares, que yo, entregando solamente la magnitud de esto, es decir, el número, los defino completamente, en cambio la fuerza es un vector.
¿sí? Yo, para definirlo completamente, debo especificar su magnitud, su dirección y su sentido, ¿ya? Importante, las cantidades vectoriales en estos apuntes los vamos a representar mediante variables en negrita, ¿sí? Si ustedes ven una variable que está en negrita es porque estamos hablando de un vector, ¿ya? Ya. Ya, teniendo claro los conceptos fundamentales, que son los 4 que acabamos de ver, ahora vamos a ver 6 principios fundamentales que son los 6 principios que rigen la mecánica, ¿ya? Son los 6 principios básicos de todos los estudios mecánicos que existen, de la mecánica de sólidos, de fluidos, de cuerpos deformables, de cuerpos rígidos. Son 6 principios a partir de los cuales se deriva todo lo demás, ¿ya? Y esos 6 principios son la ley del paralelogramo, el principio de transmisibilidad, la ley de gravitación universal y las 3 leyes de Newton. Y las vamos a revisar brevemente una por una. ¿Ya? La primera que vamos a ver es la ley del paralelogramo. Esta ley establece que dos fuerzas que actúan sobre una partícula, es decir, en un mismo punto del espacio, pueden ser reemplazadas por una única fuerza, llamada fuerza resultante, que se obtiene dibujando la diagonal del paralelogramo cuyos lados son iguales a la fuerza dada. ¿Qué es lo que me está diciendo esta ley? Que si yo tengo una partícula A y sobre esa partícula A actúa una fuerza P y una fuerza Q, ¿cierto? Esas dos fuerzas van a tener algún efecto sobre la partícula. Pueden inducirla al movimiento, o si la partícula, o quizás la pueden mantener en reposo, pero algún efecto tienen sobre la partícula, ¿cierto? Lo que me dice la ley del paralelogramo es que estas dos fuerzas yo la puedo reemplazar por la fuerza R, y la fuerza R va a ejercer el mismo efecto que las dos fuerzas P y Q combinadas, ¿ya? Es decir, la fuerza R es igual a la suma de P más Q, vectorialmente, y para encontrarla de manera gráfica yo tengo que trazar el paralelogramo que utiliza como lados los vectores P y Q y trazar la diagonal. ¿Sí? Dos fuerzas P y Q que actúan sobre la partícula A pueden ser reemplazadas por una sola fuerza R que tiene el mismo efecto sobre la partícula que las dos fuerzas originales. Eso es importante. El sentido de hacer este cambio es reducir el sistema, ¿cierto? En vez de tener un sistema de dos fuerzas, tener un sistema de uno, pero es importante salvaguardar que la fuerza R tenga el mismo efecto que las fuerzas del sistema original, ¿ya? Si no, no tendría sentido hacer el cambio. Estas fuerzas pueden ser obtenidas, como se muestra en la figura, construyendo el paralelogramo en el que se usan P y Q como dos lados adyacentes del mismo. La diagonal que pasa a través de A representa la resultante. Ya, esta ley es la básica para la suma de vectores, no tan solo es válida para la suma de fuerzas, sino que también es válida para la suma de velocidades, de, eh, de aceleraciones, de momentos, etc. Pero en este curso, como vamos a trabajar mayoritariamente con fuerzas, el ejemplo está dado en fuerza, ¿sí? Esa es la ley del paralelogramo, no es más que eso, pero a partir de ella surge todo lo que vamos a ver después como suma de vectores, ¿ya? O suma de fuerzas. El segundo principio es el principio de transmisibilidad, el cual establece que la condición de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido permanece inalterada si una fuerza que actúa en un punto del cuerpo se reemplaza por una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero que actúa en un punto distinto, siempre y cuando ambas fuerzas tengan la misma línea de acción. Es decir, yo en el dibujo de la izquierda
en este dibujo tengo, ¿no es cierto?, un cuerpo que tiene una forma media extraña, y sobre ese cuerpo actúa una fuerza F, ¿cierto? Esa fuerza F está aplicada en un punto específico del cuerpo que es el punto A. Acuérdense que para especificar una fuerza necesitamos dar el punto de aplicación. En este caso, el punto de aplicación es el punto A. Esa fuerza tiene un efecto sobre ese cuerpo. Por ejemplo, pudiese estarlo moviendo, ¿cierto? Esa fuerza puede ser la causante de un movimiento del cuerpo. El movimiento, lógicamente, que va a ser acelerado en la dirección de la fuerza, etc. Pero esa fuerza tiene un efecto. Lo que me dice la ley del paralelogramo, que ese efecto se mantiene invariante, es decir, que no cambia, si yo esa fuerza la traslado en su línea de acción. Es decir, el sistema del lado izquierdo es equivalente a este sistema del lado derecho, siempre y cuando yo traslade la fuerza a su línea de acción. Es decir, el efecto de la fuerza en la condición de equilibrio o de movimiento del cuerpo no va a cambiar si es que yo aplico la fuerza en A o en B. ¿Sí? Siempre y cuando ambos puntos estén en la línea de acción y la magnitud de la fuerza sea la misma y el sentido. ¿Ya? Ya, abajo hay otro ejemplo, tenemos un bloque, ¿cierto? Tenemos una fuerza F que se aplica en el punto A, ¿cierto? Seguramente que esa fuerza que se aplica en el punto A, lo que va a producir, ¿cierto? Es que el bloque se mueva hacia la derecha. Ese resultado es el mismo que si yo esa fuerza la aplico en el punto B y jalo del bloque con la misma intensidad de fuerza. ¿Sí? Es decir, en la práctica el resultado es el mismo si yo empujo desde A un bloque con una fuerza F que tirar del bloque desde B con una fuerza F' de igual magnitud y dirección que F. Sí, ese es el principio de transmisibilidad. Repito, lo que dice este principio es que el resultado en el movimiento o en el equilibrio de un cuerpo es el mismo, siempre y cuando el cuerpo sea rígido, es el mismo si es que yo la fuerza la aplico en un punto A o si la aplico en un punto B que se encuentra en la misma línea de acción. ¿Está claro el principio de transmisibilidad? ¿O a alguien le causa algún tipo de confusión? Este principio es importante, lo vamos a ocupar bastante cuando veamos ya, vamos a partir estudiando partículas. Sí, la fuerza aplicada es la misma, tiene la misma magnitud, ¿sí? La misma magnitud y el mismo sentido y la misma dirección. Lo único que cambia es el punto de aplicación, ¿sí? De manera práctica, ustedes pueden visualizar este principio como que una fuerza ustedes la pueden trasladar a través de un cuerpo rígido, a través de su línea de acción. Es decir, yo esta fuerza F la puedo mover. La puedo mover para ponerla en el punto B o en el punto A o en algún punto intermedio sin, sin correr ningún riesgo a modificar el problema. Eso se puede hacer y lo vamos a hacer constantemente porque nos pueden facilitar algunos cálculos, ¿ya? Pero siempre hay que mantener la magnitud y el sentido de la fuerza. ¿Ya? Siguiente principio. Los siguientes principios, ¿ustedes los conocen? Sí. Buena pregunta el del compañero. Voy a volver un poquito atrás. Este principio solamente funciona en cuerpos rígidos, ¿ya? Pero no en cuerpos deformables. ¿Por qué? Porque si yo aplico, supongamos que ahora el bloque del ejemplo de abajo es un cuerpo deformable. Si yo aplico la fuerza en A, la vecindad del punto A se va a deformar, ¿sí? Se va a deformar. Las partículas que hay acá
van a experimentar un desplazamiento, una deformación. En cambio, si yo aplico la fuerza en el punto B, las partículas que se van a deformar o se van a desplazar son las que están en la vecindad del punto B. ¿Sí? Entonces, para cuerpos deformables, este principio no es válido, porque cambia las partículas que se deforman. ¿Sí? En un caso estoy deformando a la izquierda y en otro caso estoy deformando a la derecha. Pero como nosotros estamos suponiendo que son cuerpos rígidos y que no se deforman y que lo único que cambia es el estado de movimiento de los cuerpos, el principio de transmisibilidad es válido. ¿Sí? Ya, los siguientes principios fundamentales son las tres leyes de Newton. Ya que ustedes la conocen, la primera ley de Newton dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanece en reposo, si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta, movimiento rectilíneo uniforme, si originalmente estaba en movimiento. ¿Ya? Básicamente lo que está diciendo es que si la fuerza resultante es la fuerza que representa al sistema completo de fuerzas, ¿sí? Obtenida por la ley del paralelogramo. Si esa fuerza resultante es cero, entonces la partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, existen solamente esas dos posibilidades, no hay otra. La segunda ley de Newton dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración y esa aceleración será proporcional a la fuerza resultante. Fuerza resultante es sinónimo de fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta, la fuerza total que hay sobre una partícula. Si sobre la partícula hay tres fuerzas, tengo que sumar esas tres fuerzas. Si esa fuerza me da cero, se cumplirá la primera ley de Newton, la partícula permanecerá en reposo o se moverá en línea recta. Y si esa fuerza no da cero, entonces la fuerza va a presentar un movimiento acelerado, en la misma dirección de la fuerza, la aceleración. La ley puede enunciarse como fuerza igual a masa por aceleración, donde F, M y A representan respectivamente la fuerza resultante que actúan sobre la partícula, la masa de la partícula y la aceleración de la partícula. Acá pueden ver, por ejemplo, que la F y la A están en negrita, ¿ya? Eso es porque estamos hablando de vectores. Es lo mismo que si no estuviera en negrita y tuviera la flechita arriba, ¿ya? Ya, y la tercera ley de Newton, que es, yo diría que es la más importante en el contexto de esta asignatura, es la ley de acción y reacción, ¿cierto? La cual dice que la fuerza de acción y reacción entre dos cuerpos en contacto tienen misma magnitud, misma dirección y sentido opuesto, ¿ya? Eh, en este curso vamos a tener muchos cuerpos que están en contacto unos con otros, ¿ya? Siempre que hay contacto, existe una fuerza. Y debido a la tercera ley de Newton, si existe esa fuerza, también existe una reacción a esa fuerza. Entonces, siempre que hay un contacto entre un cuerpo A y un cuerpo B, ambos cuerpos reciben una fuerza y esa fuerza es de igual magnitud, tiene la misma dirección, es decir, está en la misma línea de acción, pero tienen sentido opuesto. ¿Ya? Ya. Y el último principio es la ley de gravitación de Newton. ¿Ya? Eh, si me dan un minutito, voy a ir a buscar un poco de agua y seguimos. Lean por mientras la diapositiva que queda en pantalla.
Ya, volví. Ya, entonces decíamos que el último principio fundamental es la ley de gravitación de Newton, la cual dice que eh, dos partículas m mayúscula y m minúscula se atraen mutuamente con fuerzas iguales, F y menos F, cuya magnitud está dada por esta fórmula que sale acá. La fuerza es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa de ambas partículas y dividido por la distancia al cuadrado que separa ambas partículas. ¿Sí? Un caso particular de gran importancia es aquel de la atracción que ejerce la Tierra sobre una partícula en la superficie. ¿Sí? La fuerza F ejercida por la Tierra sobre la partícula se define como el peso de la última, denotando m como la masa de la Tierra y m minúscula como la de la partícula y tomando r igual al radio de la Tierra. ¿Sí? Se define la constante g, que es la aceleración de gravedad. Entonces, básicamente, podemos definir que el peso de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. ¿Cierto? La constante g depende de diversos factores, como por ejemplo la altitud real y la latitud del punto en el cual se ubique el cuerpo que está bajo análisis. Sin embargo, para cálculos de ingeniería, podemos tener una buena precisión en nuestros resultados si ocupamos la asunción o la aproximación de que la aceleración de gravedad vale 9,81 metros por segundo al cuadrado o 32,2 pies sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Uno está en unidades de sistema universal internacional y el otro está en sistema de inglés. Esos son los dos sistemas con los que vamos a trabajar. Ya vamos a ver los sistemas de unidades. Pero eso, básicamente acá hay una pequeña descripción de la ley de gravitación, pero en la práctica la fórmula que vamos a ocupar nosotros es simplemente esta, ¿cierto? Que es altamente conocida por ustedes, pero no está de más recordarla. Ya, lo último que tenemos que revisar hoy día son los sistemas de unidades, ¿ya? Que son dos los que vamos a ocupar a lo largo de este curso. Bueno, en mecánica, como habíamos dicho, son cuatro los conceptos fundamentales. Longitud, tiempo, masa y fuerza. ¿Sí? Tres de estas unidades se pueden definir arbitrariamente, denominando las unidades básicas. Sin embargo, la cuarta debe ser definida de acuerdo a una ecuación que combine las otras tres. ¿Sí? Que en este caso esa ecuación está dada por la ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Y se le conoce como unidad derivada. Se dice que si nosotros planteamos las unidades siguiendo esta regla, es decir, teniendo tres unidades básicas y derivando la cuarta a partir de las otras tres, vamos a tener un sistema de unidades consistente. ¿Ya? Entonces, el primer sistema de unidad, que es el más conocido y el que más se utiliza hoy en día en la mayor parte del mundo, es el sistema internacional de unidades, ¿cierto? Que utiliza como unidades básicas la masa, el tiempo y la longitud, las cuales reciben el nombre de metro para la longitud, kilogramo para la masa y el segundo para el tiempo. Estas tres unidades se definen arbitrariamente, es decir, el metro yo no puedo definirla a partir de otras unidades, el kilogramo tampoco yo puedo definirlo a partir de otras unidades, y lo mismo con el segundo. Son unidades fundamentales, ¿ya? Que no se pueden definir a partir de otras. Mientras que la cuarta unidad que nos va quedando, que es la fuerza, es una unidad derivada, la cual recibe el nombre de Newton, y se define como la fuerza que le proporciona una aceleración
de 1 metro por segundo cuadrado a una masa de 1 kilogramo. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos la siguiente ecuación. ¿Cierto? 1 newton entonces es cuando se le aplica una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado a una unidad de 1 kilogramo, y eso me da 1 kilogramo por metro dividido en segundo cuadrado, y esa es la definición de Newton. Se fijan que acá tenemos un perfecto ejemplo de que tenemos 3 unidades fundamentales, el kilogramo, el metro y el segundo, y a partir de esas 3 definimos la cuarta unidad, que es el Newton, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un sistema de unidades consistentes, el cual vamos a llamar Sistema Internacional de Unidades. Bueno, muchas veces se utilizan múltiplos o submúltiplos de las unidades del sistema internacional, y se obtienen, ¿no es cierto?, mediante el uso de prefijos, que son, por ejemplo, en vez del metro, el kilómetro. Para eso usamos el prefijo kilo, que es igual a 10 elevado a 3 metros, y el símbolo es una K minúscula, ¿cierto? Estos factores ustedes ya los conocen, los prefijos también. Los pongo acá para que los tengan en presente por si necesitan en algún momento en el que se encuentren estudiando. De esa manera, los múltiplos y submúltiplos de las unidades de longitud, masa y fuerza que con mayor frecuencia se van a pillar en ingeniería son el kilómetro, que ya lo mencioné, el milímetro, que es 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 3, perdón, metros, el megagramo, que es la tonelada, y el gramo, ¿cierto? Y en cuanto a newton, es muy común encontrar el kilonewton, ¿sí? Una fuerza de 1 newton es muy pequeña. En muchas ocasiones los problemas que resolvamos nos van a dar múltiplos de 1000 newtons, entonces es adecuado utilizar la unidad kilonewton, ¿sí? Acá están las conversiones de estas unidades, y por supuesto para el segundo las conversiones son un poco distintas, ¿no es cierto? Porque los múltiplos del segundo son el minuto y la hora, ¿ya? Pero no creo que haya que profundizar mucho más en aquello. Ya, el segundo sistema de unidades, que es por lo general no es el favorito de los estudiantes, es el sistema inglés o el sistema de uso común en Estados Unidos. ¿Sí? Este utiliza como unidades básicas la longitud, la fuerza y el tiempo. La longitud, la fuerza y el tiempo, y les otorga las unidades de pie para longitud, libra para fuerza, y segundo se mantiene igual para el tiempo, ¿sí? La unidad de masa consistente con el pie, la libra y el segundo es el slug, ¿sí? Entonces, a partir del pie, la libra y el segundo, acá se define una unidad de masa, y esa unidad se llama slug, que puede ser obtenida a partir de la segunda ley de Newton, después de sustituir una libra y un pie por segundo cuadrado por la fuerza y la aceleración. ¿Sí? Entonces, una libra va a ser igual a un slug por un pie sobre segundo al cuadrado, y para despejar el slug, que en este caso es la unidad derivada, paso, ¿no es cierto?, la aceleración dividiendo, y obtengo que una libra, o sea, perdón, un slug es igual a una libra por segundo al cuadrado dividido en pie. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el sistema internacional y el sistema inglés? Es que el sistema internacional toma como unidad fundamental la masa y a partir de ella define la fuerza, y el sistema inglés hace lo contrario. Define como unidad fundamental la fuerza y deriva a partir de ella la masa, ¿ya? Esa es la principal diferencia.
Acá hay un pequeño alcance que es común que la libra se utilice como unidad de masa. Generalmente se hace la distinción entre libra masa y libra fuerza, sin embargo, no es posible utilizarla de esta forma en cálculos de ingeniería, puesto que esa unidad no es consistente porque la libra masa no se deriva a partir de la libra fuerza, entonces causa inconsistencia en los cálculos. Siempre que hablemos de libra, vamos a hablar de fuerza, ¿ya? A pesar de que de repente en las noticias o no sé, los ingleses, los gringos, que a veces ocupan la libra para referirse a masa, eso se hace, pero para cálculos no genera cálculos consistentes, así que solamente para que lo tengan presente. Acá está la transformación de un slug a libra masa, por si en algún momento fuera necesario, pero no lo creo, pero es solamente para hacer el alcance. Y por último, otras unidades de uso común son la milla, ¿cierto? Que es igual a 5.280 pies. La pulgada, muy importante la pulgada porque muchos catálogos de elementos mecánicos viene dado en pulgadas. Es igual a 1/12 pies, ¿ya? Y la kilolibra, que es un kip, es igual a 1.000 libras, ¿ya? Yo sé que este sistema muchas veces no le es muy familiar a ustedes, pero es importante manejarlo hasta cierto punto porque hasta el día de hoy, como dije, muchos catálogos de ingeniería se presentan en este sistema, ¿sí? Así que por lo demás es importante que puedan manejarse utilizando libras, pies y pulgadas, más que nada, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí está la kilolibra, así que es importante que tengan este sistema presente. Ya. Y por último, acá se presentan algunas conversiones de un sistema de unidad a otro. Eh, es poco común que estas conversiones se utilicen porque por lo general, si resolvemos un sistema en sistema de unidad internacional, todo el problema va a estar dado en el sistema internacional. O sea, yo no voy a mezclar, por ejemplo, metros con libras, ¿sí? Si les doy un dato en libras, los datos de distancia van a estar dados en pulgadas o en pies. Lo mismo, si le doy una fuerza en Newton, las distancias van a estar dadas en metros. O sea, no se van a mezclar los sistemas uno con otro. Pero igual es importante que tengan acceso a estas conversiones, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos que un pie son 0,3 y tantos metros, una milla son 1.600 y tantos metros, una pulgada, ese es importante, 25,4 milímetros, para que tengan más o menos una idea de cuando yo les diga ya son 2 pulgadas, son ya 50 milímetros, medio centímetro, por ejemplo. Una libra son casi 4 newtons y medio, y un slug son 14 kilogramos y medio aproximadamente. ¿Qué más? Una libra masa igual la puedo transformar a kilogramo, pero recordar que esta unidad no puede ser utilizada como unidad consistente de masa, pero este factor de conversión puede ser utilizado para determinar la masa del sistema de unidades internacional de unidades de un cuerpo que ha sido caracterizado por su peso en el sistema de unidades de uso común. Es decir, si por ejemplo yo les digo que un cuerpo pesa 1 libra, ustedes saben que ese cuerpo tiene 0,4536 kilogramos de masa. Ya no es necesario transformarla a Newton y después calcular el peso a partir de dividiendo por la aceleración de gravedad. A eso me refiero, no sé si me explico con claridad. Y bueno, eso en cuanto a la introducción del curso. Eh, para finalizar un poco y ir resumiendo un poco lo que hoy día estudiamos. Bueno, primero
vamos a estudiar, ¿no es cierto? El contexto de esta asignatura es, vamos a estudiar cuerpos sometidos a fuerzas, ¿cierto? Vamos a estudiar el cambio que produce ese sistema de fuerzas en el estado de movimiento o de reposo del cuerpo, ¿ya? Dijimos que ese cuerpo va a estar en estado sólido, que va a ser rígido, es decir, que no va a presentar deformaciones, y que se va a mantener en reposo, que va a partir en reposo y va a mantener esa condición, ¿ya? Luego vimos tres conceptos fundamentales: espacio o longitud, tiempo, masa y fuerza. Vimos que una fuerza es un vector que está caracterizado por una magnitud, una dirección que se caracteriza por una línea de acción, un sentido y un punto de aplicación. Luego vimos los 6 principios fundamentales, ya que son la ley del paralelogramo, que es básicamente la ley de suma de vectores, que me permiten obtener una fuerza neta, una fuerza resultante a partir de un sistema de fuerzas. Luego vimos el principio de transmisibilidad, que me permite desplazar, ¿no es cierto?, o reemplazar una fuerza por una fuerza de igual magnitud, igual sentido, pero con un punto de aplicación distinto, siempre y cuando ese punto se encuentre en la línea de acción de la fuerza original, ¿ya? La ley de gravitación universal, muy conocida por ustedes, que en la práctica lo que importa es que nos permite calcular el peso de un objeto a partir de su masa y de la constante, la aceleración de gravedad. Y las tres leyes de Newton. Básicamente vimos los sistemas de unidades, que es un sistema internacional, que toma como unidades básicas eh, el espacio, el tiempo y la masa, y a partir de ellos deriva la fuerza. Sí, me salió un mensaje acá de conexión inestable, así que es posible que hayan presentado algún tipo de lag. Sin embargo, esto está siendo grabado y la grabación no tiene nada que ver con el uso de internet, así que ahí van a poder escuchar fluida la parte que se les queda pegado el audio. Así que si en algún momento pasa aquello, no es necesario alarmarse demasiado, sino que simplemente saber que después van a poder ver el video de forma continua. De hecho, lo pueden descargar y van a poderlo ver independiente del internet, ¿sí? Y eso era lo que me interesaba poder ver hoy día. Ya el próximo lunes vamos a ver un poquito más de álgebra vectorial. Sí, lo voy a subir inmediatamente, sin embargo, primero tiene que compilar el video, ¿no es cierto? Subirse a internet y eso es posible que demore más o menos una hora en estar disponible en campus virtual. Pero yo las clases las subo al tiro para que ustedes puedan estudiar inmediatamente, pero se demora, el proceso es un poco, es un poco lento. Así que bueno, creo que la internet no anda muy bien ahora. Probablemente alguien se conectó en mi casa, no sé, voy a ver. Pero eso, no sé si hay alguien que quiera exponer algún comentario o hacer alguna consulta o tenga alguna duda respecto a lo que vimos hoy día. Sí, el grupo de Slack lo voy a hacer yo creo que el fin de semana, Danilo. Así que yo creo que el fin de semana voy a ver eso y por supuesto, los agregaré a todos. No, los ejercicios no siempre se, se van a resolver utilizando el sistema internacional. Ya vamos a utilizar los dos sistemas, ya, sistema internacional y sistema inglés. Sin embargo, nunca va a ser una mezcla, ¿ya? O va a ser todo el sistema, todo el ejercicio en sistema internacional, o va a ser todo el ejercicio en sistema inglés, ¿ya? Pero vamos a hacer ejercicios con ambos sistemas.
Ya. Bueno, si no hay más consultas, les voy a activar su audio para que se despidan y nos vemos el lunes. Chau, chau. Chao, hasta luego. Profe, gracias. Que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.